Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez y en el día de hoy vamos a estudiar una partida jugada por uno de los campeones del mundo, William Steinitz, un jugador muy fuerte, muy posicional, pero también con sus grandes dotes como táctico en las partidas de ajedrez. Sí, un jugador que le da mucho valor a la pareja de alfiles y tiene muchos modelos interesantes con dichas figuras justamente en el ámbito del ajedrez. En este caso Steinitz se enfrenta contra Bardelem, una partida también muy conocida por la gran belleza con la cual las blancas logran crear en la posición y explotar a raíz de las deficiencias estratégicas producidas por las negras en su posición, y es notable ver cómo un jugador de la talla de Steinitz explota ese tipo de líneas y crea maravillas como estas que quedan para la posteridad y son nuestro legado en el mundo del ajedrez, de ellos a pesar que ya no se encuentran hoy en día con nosotros. La partida se jugó en Hastings en 1895 y la partida es conducida por blancas y de blancas, ¿sí? Por Steinitz, que juega E4, era un jugador de peón rey. Steinitz muchas veces le gustaba abrir la partida con ese tipo de jugadas, y las negras responden E5 con la réplica clásica ante el peón del rey. En aquellos tiempos era lo más habitual. Hay muchas más líneas hoy en día que después se fueron descubriendo porque en aquel tiempo se iban inventando, ¿no? La francesa, la siciliana, la Pirc y moderna, ¿sí? Son parecidas pero no es lo mismo, pero eso es otro tema a tratar. La Caro-Kann, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Bueno. E5 juegan las negras, y las blancas desarrollan su caballo por F3 para sacar sus piezas rápidamente y generar situaciones de amenazas hacia las negras. Las negras juegan caballo C6, obviamente defendiendo el peón de E5. Y alfil C4, la apertura italiana, cuya idea es disponer el alfil rápidamente en C4, mirando el punto F7 y generando ciertos temas tácticos si el negro se descuida y a las blancas las dejan. También por eso abandonan alfil B5, que es el Ruy López, que es más posicional. Si te clava el caballo de C6, cuando uno mueve el peón, este peón empieza a sufrir, todas esas cosas. Pero Steinitz decide jugar alfil C4 y las negras juegan alfil C5, ¿sí? Está la variante cerrada con alfil E7, la variante abierta porque el alfil queda fuera de la cadena de peones. A C3, que es la jugada más natural en esta posición, archijugada en aquellos tiempos y hoy muy estudiada, ¿sí? Tiene como finalidad expandirnos en el flanco de dama, ganando tiempos atacando el alfil de C5, ¿sí? Y la otra idea, P4, tiene como idea expandirse, echar el alfil y jugar D3, dilatar el D4, enrocarnos y después ir preparando la jugada D4 más adelante, ¿sí? También hay avances de peones y pasajes de torre muy interesantes, una partida de Tarrasch que tiene un modelo muy lindo con respecto a este tipo de temas, pero básicamente C3 tiene como idea jugar D4, adueñarnos del centro y atacar el alfil. Las negras juegan caballo F6, y estas líneas son tan agudas que hay que conocerlas muy bien porque ante cualquier imprecisión podemos quedar muy mal. Y es justamente lo que pasó con las negras por jugar de manera superficial. Aparte, Steinitz era superior a Bardelem, obviamente, ¿no? Las blancas continúan con D4, golpeando el centro y abriendo líneas, y estando un paso ya para enrocarse. Las negras comen por D4, y las blancas optan por comer también
¿sí? Mirando el alfil de C5 ya vemos los temas tácticos en sí y todas las cosas, porque hay un peón en E4 que está en el aire, pero el alfil está atacado, y si viene un alfil B4 jaque, vemos cómo tapar ese jaque, cómo continuar, porque por un lado es un jaque, pero por otro lado las blancas pueden continuar desarrollando sus piezas, obstaculizando el jaque, y este es un tema de material contra tiempo y tiempo contra material. Ahí está el problema de esta posición, justamente. Esa posición muy fuerte, de mucho ataque, pero bueno, las blancas tienen que ser precisas al igual de las negras, justamente. Por eso, a D4, las negras continúan con alfil B4 jaque molestando a las blancas para tratar de enrocarse. Y como dijimos, caballo C3 es la jugada en la posición, porque muchas veces caballo por E4 no es tan molesta, ¿sí? Debido a que si caballo por E4 podríamos inclusive enrocarnos, ¿sí? Y si caballo por caballo, bueno, torre E1 jaque, molestando al rey, o dama E1 jaque podría ser, ¿sí? Y luego que el rey se mueva o tapemos de dama peón por, y ataco el alfil, y si dama por dama, torre por jaque, y bueno, surge todas esas situaciones, con lo cual siempre quedan bien paradas las blancas. Más o menos es un lineamiento así, lo vamos a ahondar en el tema, y es por ello que a caballo C3 las negras deciden jugar D5, contragolpeando en el centro, mirando el peón de E4, que ahora sí también se podría comer porque el caballo está más defendido por un peón, y a la vez miramos el alfil de D5. Es una línea muy complicada, ambos jugadores están jugando al ataque. Vamos a ver quién tiene la mayor agudeza para salir adelante en dicha posición. La cuestión que a D5, las blancas comen en D5, y luego de caballo por D5, vemos que el D5 de las negras tenía una razón en la posición, porque justamente debido a que el caballo está clavado, las negras están especulando con que, bueno, pudieron hacer la jugada liberadora que es D5, ¿sí? Claramente, si comemos con alfil podemos comer de dama tranquilamente porque el caballo está clavado y obtendríamos una dama centralizada, la rápida salida del alfil de C8, y las negras están bien. Aparte hay un peón muy débil en D4, que es el peón que le queda débil al blanco en esta posición, y si las blancas las negras comienzan a cambiar piezas, ese peón va a sufrir. Bueno, en base a eso, justamente, las negras decidieron entrar en esta línea. Lo que pasa es que, si bien entran en una línea de estas características, como estamos explicando, hay que tener en cuenta que las blancas, en el afán de lograr un ataque ganador, son capaces de entregar material y hacer jugadas tan complicadas como la que hizo el blanco en este momento, que es la brillante jugada en roque. Decimos que es complicada y brillante a la vez, porque primero está poniendo su rey en seguridad, ¿sí? Segundo, como ya el caballo no está clavado en C3, tanto caballo por caballo como alfil por caballo es amenaza. Y tercero, que tanto alfil por caballo como caballo por ganaría en un peón, pero seguimos cambiando piezas, que son las pocas piezas que juegan para las negras, a cambio de un peón, ¿sí? Porque en los cambios estaríamos cambiando nuestro caballo que juega o nuestro alfil por uno. Y el otro tema, que el rey sigue en el centro. Y otra vez, como siempre decimos, dilatar un enroque o caer en posiciones en donde dejamos el rey sin enrocar nos lleva a tener una posición muy complicada y difícil de ser llevada, porque las blancas, en este caso, empezarían a tener temas tácticos de todo tipo debido a ese rey que se encuentra todavía en el centro, ¿sí? Las acciones de ataque y amenazas y todo el tipo de cosas siempre son mejor realizadas con un rey en seguridad. El rey en seguridad, sin seguridad, le da chances al bando que está sufriendo ese ataque o estas maniobras, como está el blanco dispuesto, a que tenga recursos extraordinarios, como la entrega de un peón en C3, debido a que el rey se encuentra en el centro. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Por eso enroque es muy buena jugada, y las negras, con buen criterio, no comen el caballo
o no comen con caballo porque saben que van a seguir perdiendo más tiempos y deciden por lo tanto sacar su alfil de C8 a E6, obstaculizando la columna, haciéndose fuerte en D4 y tratando de llegar a la posición que dijimos, que justamente al hacer D5, haber abierto el juego y haber logrado crear un peón débil en la columna dama, las negras lo que van a tratar es enrocarse, ponerse su rey en seguridad y empezar a desarrollar su pieza de manera que el desarrollo le permita hacer cambios o no, o permitir que el blanco nos cambie y tratar de que el blanco no se deshaga de este peón que está bloqueado y débil para jugar un final quizás ganador. Depende cómo transcurra la partida, pero por eso más o menos con buen criterio hacen alfil E6 y las blancas, en el afán de seguir complicando la situación y seguir molestando a las negras para que no se enroquen con facilidad, juegan la tentadora alfil G5, ¿sí? Porque el alfil en G5 es muy molesto, es una pieza que si jugáramos dama de 7, por ejemplo, ya no tendríamos la casilla natural para la torre porque el alfil toma la casilla de 8. F6 es medio difícil de hacer para expulsar al alfil, ya que esa casilla que está siendo tomada por el peón genera una debilidad en esta diagonal. Ya hemos visto partidas que hay bandos que han perdido por esa debilidad. El alfil está empezando a quedar en el aire y daría temas como torre E1, ¿sí? No saco el alfil, te ataco el alfil de E1 y te sigo creando problemas. Por eso es que justamente F6 no es la jugada y por eso el buen ojo del jugador de blancas con este tipo de ideas, ¿sí? Molestando a la dama de D8 y obligando a las negras a volver con el alfil por todo lo que estamos mencionando, con lo cual perdemos otro tiempo con una pieza ya desarrollada, seguimos con el rey en el centro del tablero y es magistral ver cómo el blanco sigue creando situaciones para que el negro no se enroque y poder explotar esa situación, ¿sí? Eso es lo increíble y notable de esta partida, justamente, como que las negras siempre están a una jugada de enrocarse, pero las blancas se lo evitan magistralmente. Y luego de alfil por D5, las negras se ven obligadas a comer el alfil, ya que si alfil por G5, luego de alfil por alfil y peón por, la posición se empieza a romper, hay una fuerte debilidad en E6, el alfil está atacado por el caballo, la amenaza torre 1 es muy fuerte y la blanca tiene una gran ventaja. Entonces, con este cambio en D5, que es el que realizan las blancas, prácticamente hace que las negras deban comer con su propio alfil y luego de caballo por D5, otro nuevo cambio, ¿sí? Matando las piezas defensoras del punto B7, las negras de nuevo se ven obligadas a comer en D5, porque si alfil por alfil vendría la fuerte torre E1, obligando al rey a perder su enroque, ¿sí? Y entonces, por eso tenemos que jugar dama por D5, y luego de alfil por alfil, fíjense todos los cambios que hicieron las blancas, todo va encaminado a que el rey nunca se pueda enrocar, debemos comer con el caballo, y llegamos a lo que el blanco había calculado, que es justamente dejar a las negras con sus piezas fuera del tablero, porque son las piezas que no fueron desarrolladas, logró quitarle hábilmente las únicas piezas que estaban jugando y dejar a las negras con el problema crónico de que su rey siempre está a una jugada de enrocarse y seguimos teniendo la ventaja por ese motivo, porque siempre a una jugada estoy de enrocarme, pero siempre hay una jugada que le evita y cada jugada del blanco que evita ese enroque hace que mejore su posición y a su vez vaya desarrollando sus piezas,
¿Cómo es esto? Bueno, vamos a verlas con la siguiente jugada. Torre E1. Como habíamos dicho, una vez más, el rey se quiere enrocar, con torre D1 lo evitamos, porque si jugamos torre E1 y enroque, el caballo queda sin defensa y nos harían torre por caballo. Primera jugada, excelente. Como no podemos enrocarnos y defender el caballo con la dama también sería una opción, pero también, de nuevo, si se quiere enrocar, porque el caballo está defendido por la dama, jugaríamos dama E2 y de nuevo no podemos enrocarnos porque nos colgamos el caballo. Es por eso que las negras tienen que recurrir a la triste necesidad de jugar F6 para poder conectar sus torres jugando rey F7, ¿sí? Y poder lograr lo que tendrían que lograr enrocándose. Pero como las jugadas de las blancas fueron muy hábiles, no tuvieron otra opción que jugar esta jugada, con lo cual, de manera magistral, las blancas van a explotar todas las debilidades de blancas y de casillas para lograr un hermoso remate, producto de las jugadas incorrectas e imprecisas de las negras. Continuamos con dama E2, la dama está en D5. ¿Sí? Otra vez, amenazo mate. No solo amenazo mate, sino que me doblo en la columna y ya conecto a mis torres. La importancia de hacer las jugadas correctas, ¿sí? Las negras tienen que jugar dama D7, porque tienen que sostener el caballo para jugar rey F7 y conectar las torres. Y torre C1, desarrollando su última pieza, y ahora vemos como las blancas, de forma hábil y muy precisa, tienen todas sus piezas jugando, y las negras, a raíz de que su rey, por una equivocación de cálculo y de error en la apertura, hicieron que las blancas tengan todas sus piezas en su máxima expresión, y las negras quedan con el rey en el centro, un caballo clavado y una dama esclavizada al caballo de E7, con el gran problema de que las torres negras están sin jugar en sus casillas de origen, y eso es una gran deficiencia, suficiente para que el bando blanco que tiene iniciativa pueda ganar la partida, no sin falta de una gran técnica, obviamente. Todo esto hay que tener técnica, por eso. Torre C1 es muy fuerte, porque las negras deberían jugar C6, primero para defender el punto de C7, segundo para que el blanco no tenga un D5 y hacerse fuerte en D5. Ya dijimos que si el negro pudiera algún día de mañana poner un caballo en D5 bloqueando un peón central aislado, eso es muy bueno. Lo que pasa es que no se están dando las condiciones. Si bien la posición existe, no se puede llevar adelante porque las negras están muy mal producto de su rey en el centro del tablero, ¿sí? Entonces, las negras juegan C6, pensando que esta jugada no es la posible, pero brillante jugada de las blancas, D5, una increíble jugada por parte de Steinitz, una jugada muy bella en la posición y que tiene un profundo concepto en sí, que vamos a descubrirlo ahora mismo, y por qué hace que la partida sea importante también, no solo por haber hecho de que las negras quedaran sin el roque. La jugada de 5 es una jugada temática en todo tipo de posición donde un rey se encuentra en el centro y sus piezas se encuentran clavadas y lucha por enrocarse o poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, el concepto de idea de D5 no es tanto abrir la posición, sino de obtener la casilla de 4, porque las blancas ven que su caballo de F3 no tiene casillas y quisiera meterse en F5 y ese tipo de lados. Entonces, la jugada de D5 tiene como prioridad y ventaja posiblemente jugar un D6, y si dama por, torre 1, y seguimos abriendo líneas, por ejemplo. Pero también, si nos come, como ocurrió en la partida,
perdiendo el negro más tiempo de desarrollo, porque comiendo es una pérdida de tiempo, logramos la hermosa jugada caballo D4, donde desde esa casilla el caballo tiene mucho acceso a muchas situaciones complicadas para las negras. No solo la casilla F5 es una amenaza porque estamos atacando con 3 piezas a una que defendemos con 2 y que estaríamos por perder porque no hay una tercera pieza para defender, pero también tenemos acceso a la casilla D6, que es muy fuerte. Un caballo en D6 es muy fuerte, porque amenazaría caballo C7 jaque y la entrada con la torre en C7. Ahí vemos la gran fuerza de la entrega en peón en D5, una entrega posicional muy poderosa, con lo cual las blancas se han adueñado de la iniciativa totalmente en la posición. Por eso, luego del caballo D4, las negras continúan con su idea de sacar el rey a F7 para desclavar el caballo y traer sus torres a la defensa de la posición. Sí, a pesar de tener peón de más, tienen el problema, la gran debilidad por blancas, el rey mal ubicado y sus torres todavía que no logran coordinarse para atacar o defender la posición negra. Esa es la habilidad de las blancas y nos está mostrando cómo magistralmente se explota este tipo de posiciones. A rey F7 con la idea de traer las torres y sostener el caballo posiblemente, las blancas deciden jugar caballo E6 porque ese caballo es un caballo que molesta mucho en la posición negra debido a que, entre otras cosas, estamos amenazando la fuerte jugada torre C7. No hay que darle posibilidad de defensa a las negras para que se rearme la posición. No nos olvidemos que tiene un peón de más. Si se rearma la posición y evita todos los problemas, las negras pasarían a estar mejor. A caballo E6, las negras dicen torre H a C8. Bueno, voy a disputar la columna, no te permito que me entres en séptima y si puedo te empiezo a cambiar torre. Cuanto más material te cambie, más fácil sería imponer mi peón de ventaja. De hecho, las negras amenazan torre por y dama por caballo, por ejemplo, ¿sí? Porque desvellarían la torre que defiende el caballo, que está en el centro. ¿Cómo continuaron las blancas en esta situación? Para no perder la iniciativa. Dama G4, otra fuerte jugada, especulando con los temas tácticos de debilidad de blancas, de piezas en el aire, ¿sí? La idea de dama G4 es cuidado con un cubierto en G5, ya que si peón por caballo nos colgamos la dama y todas esas cosas para impedir de que las negras puedan coordinar y empezar a mejorar sus piezas, ¿sí? Las blancas son muy precisas, con jugadas contundentes, y dama G4 es una gran amenaza. Por eso las negras juegan G6, porque también, bueno, hay que decir que estaba la amenaza dama por G7, ¿sí? Que se veía que estaba en una jugada y que las negras iban a defender, pero en realidad no tanto el tema de dama por G7 es la fuerza de la jugada, sino el tema del descubierto, como estábamos diciendo, porque esta jugada hace que las negras se defiendan de los detalles, ¿sí? Justamente. A caballo G5, como habíamos dicho, descubierto y ataque a la dama, el negro tenía la defensa con rey N8, pero hay un problema, y el problema es que todas las piezas negras están mal ubicadas y sobrecargadas y clavadas, y en base a esa situación del rey en el centro, el caballo clavado, ¿sí? Su torre encerrada, que es una pieza de menos, y sobre todo la descoordinación en sí, producto de que el rey siempre se tuvo que mantener en el centro, las blancas continúan jugando con energía y hacen la muy fuerte jugada e increíble. Por eso la táctica es muy importante ser dominada, y estos maestros la dominan a la perfección. Torre por E7 jaque, una de las jugadas que hizo más conocida esta partida, porque es un sacrificio tan fuerte que las negras no tienen otra que no comer la torre. Es
magistral esa jugada y cómo las blancas llevan el ataque en dicha posición. Esta partida es hermosa. ¿Qué ocurriría si dama por e7? Pues sencillamente torre por c8 ganando la partida, porque después de los cambios quedamos con pieza de más. Torre por y dama por, y tenemos caballo de más y ganamos la posición. Volvemos para atrás. Si no podemos hacer dama por torre, ¿qué pasaría a rey por torre? Por ejemplo. ¿Cómo continúan las blancas? El rey está expuesto, las niñas se están abriendo. ¿Qué harían entonces las blancas o cómo continuarían? ¿A ustedes qué les parece, por ejemplo? Pues la jugada torre 8 es muy fuerte, torre E1, perdón, jaque, molestando en la posición, con amenazas de todo tipo, ¿sí? Que serían insostenibles para el bando de las negras. No pueden exponerse a sacar al rey y que salga el rey a bailar, porque hay debilidades por negras, entradas en blanca y todas esas cosas, y eso haría que el negro perdiera. Por esa sencilla razón no pueden darse el lujo de comer la torre así porque sí, porque entre las damas y el caballo y la torre harían una red de mate o perderían más material. No nos olvidemos que las negras tienen la torre encerrada en la 8 y eso hace que no puedan comer ni con dama ni con rey la torre de E7. Por ello, ¿cómo continuó la partida? A torre por E7 tuvieron que jugar rey F8, sabiendo de todos los temas de los jaques. Y ahora viene el tema de la torre suicida, torre F7 jaque, otra muy buena jugada, ¿sí? Porque estamos especulando con que, si bien las negras tienen un mate en C1, nosotros con el jaque estamos evitando ese mate y a la vez indirectamente amenazamos ganar la dama de B7, ¿sí? Lo que pasa es que las blancas están organizando las piezas de manera de poder ganar la dama o darle el mate al rey negro, porque siempre estamos a un mate de las negras, cuidado con ello. Por eso la fuerza de la jugada torre F7, ¿sí? Porque por ejemplo las negras podrían jugar dama por, total, caballo por dama no sería tan fuerte por torre mate. Pero, por ejemplo, si dama por E7, existiría la fuerte jugada torre por C1 jaque. Torre por C8, perdón. Y luego de torre por y dama por y única, ¿sí? Caballo por dama, y si cubrimos quedamos con pieza de más, con caballo de ventaja. Por ello volvemos atrás, ponemos las piezas, torre F7 es una jugada muy fuerte, con lo cual obliga a las negras a jugar rey G8 y o de nuevo con las mismas ideas es muy fuerte torre G7, ¿sí? Increíble jugada. Esta es una de las jugadas que hace más hermosa la partida, porque no podemos dama por torre, por lo explicado anteriormente, ya que torre por torre es ganadora con todos los cambios, y si rey por torre, como ya damos la dama con jaque. Por eso es muy fuerte la jugada torre G7. Rey H8,
Las blancas continúan con torre por h7. Muy bien. Y ahora, para ser más sutiles y ver la gran combinación que las blancas llevaron adelante, veremos por qué abandonan en esta posición las negras, debido a que sigue estando el mate en E1. Pues justamente, luego de torre por h7, ¿sí?, el rey se fuera a g8, seguiría torre g7 de nuevo, brillante jugada, porque no podemos hacer rey f8 debido a dama b4 y mate en pocas, y nos vemos obligados a ir a h8. El secreto de la toma en g7 es que el peón que antes defendía al rey acaba de desaparecer, y entonces ahora surge la brillante jugada dama h4 jaque, entregando la torre de g7, dama h7 jaque, ¿sí?, rey f8, dama h8 jaque. Recordemos que dama por dama nunca se puede porque hay mate en la primera fila. Dama h8 jaque, rey e7, dama g7 jaque, ¿sí?, rey e8, dama g8 jaque, rey e7, dama f7 jaque, rey d8, dama f8 jaque, dama única en e8 tapando el jaque, y luego de caballo f7 jaque, única, rey d7 y la brillante jugada con mate dama d6, ganando la partida de forma espectacular. Una brillante partida jugada por Steinitz, conducida con gran energía y mostrando su talento táctico y también su gran habilidad posicional para poder de esta manera rematar de forma brillante una posición brillantemente llevada por él en dicha situación y con gran justeza y habilidad, ¿sí?, que lo caracterizaba hasta convertirse justamente en campeón del mundo.